Guiado en el desierto, ¿qué voz es esa que hace a un hombre dejar su parentela? ¿Qué voz es esa que hace a un hombre poner en el altar lo que más ama? Es la voz del Dios de Abraham, que hace del frustrado el padre de una gran nación. Es la voz del Dios de Abraham, que hace del frustrado el padre de una gran nación. Esta voz habla contigo para tornarte un vencedor. Déjate guiar ahora por la voz de este Dios, y todas las promesas hechas por el Dios de Abraham en tu vida se cumplirán. Es la voz del Dios de Abraham, que hace del frustrado el padre de una gran nación. Es la voz del Dios de Abraham, que hace del frustrado el padre de una gran nación. Es esa voz que me hace ir a sacrificar en el altar. Es esa voz que me hace regresar ahí donde el padre de la fe la escuchó y de allí también salió. Es esa voz que me dice hoy: ve adelante, no desistas. Esa voz me dice hoy: Dios siempre proveerá. Escucha esa voz y tu vida se transformará. Es la voz del Dios de Abraham, que hace del frustrado el padre de una gran nación. Es la voz del Dios de Abraham, que hace del frustrado el padre de una gran nación. Que hace del frustrado el padre de una gran nación. Esa es Harán, ciudad donde Abraham se estableció con sus parientes. Su visión estaba limitada a ese lugar donde vivía cómodamente. Sin embargo, Dios le dijo: sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Al fin, ¿qué tierra era esa que Dios quería mostrar? Esa era la visión de Abraham. Y esa era la visión de Dios para él. Vea que Harán se convierte en un punto insignificante en la inmensidad de la grandeza que habría de tomar posesión. Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que serían hechos herederos del mundo. Si Abraham no hubiera atendido a la voz de Dios, su vida quedaría limitada a aquel pedazo de tierra que actualmente es un lugar casi invisible en el globo terrestre, lleno de ruinas y poco desarrollado. Pero por haber obedecido, llegó a convertirse en padre, no apenas de una, sino de numerosas naciones. Cuando cambiamos nuestra visión por la visión de Dios, dejamos de ver con los ojos humanos para ver con los ojos de la fe.
Comienza ahora la caminata de la fe, en preparación para la hoguera santa de Israel. Pastores estarán clamando en su favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una vez más en el altar, delante del altar de la sede provisional, vamos orar. Vamos hacer um clamor, porque estamos já em la fé de la hoguera santa, muito pronto, neste domingo, que é o grande dia em que todos estaremos subindo ao altar, manifestando uma fé prática. Porque existe a fé teórica, e a fé teórica só traz teoria, enquanto que a fé prática produz resultados práticos. A exemplo de isso, nós temos a Abraão. Mas antes de falar de Abraão, eu quero apresentar a vocês essa pareja que está aqui. Como é seu nome? Betsy Guardado. E o suyo? Joel Bello. Então, Betsy e Joel é um exemplo del uso da fé abraâmica. Porque sem o uso da fé, não há como obter os resultados de esta fé. É como a pessoa querer curar-se de uma enfermidade sem usar o medicamento. Está o medicamento que cura, mas se a pessoa não usar o medicamento, não se vai curar. É como a pessoa querer quitar o hambre sem comer. Então, para obter resultados da fé abraâmica, há que usar a fé abraâmica. E Betsy, como era a sua vida antes de você chegar ao altar? Qual era seu Harã? Qual é seu Canaã? E que foi que você isso? Qual foi a voz que você obedeceu por parte de Deus? Sí, mi Harán antes era de sufrimientos, porque yo sufría con depresión y antes de llegar hacia la iglesia yo pasé por una decepción sentimental. Yo llegué a la casa del Señor y ahí yo fui buscando el Espíritu Santo, fui bendecida, fui liberada de todo eso que tenía, pero entonces ahí yo decía, yo quiero un hombre de Dios, yo eso sí lo había determinado, yo me quiero casar con un hombre de Dios porque ya había sufrido en el mundo una ruptura. Entonces yo llegué a la iglesia y yo dije, ya conociendo al Dios verdadero, yo dije, no, yo quiero un hombre de Dios que esté en la misma fe, que ame más a Dios sobre todas las cosas. Me recuerdo que, bueno, pasaron tiempos, pero hubo un momento en que ya, ya yo estaba indignada y yo dije, no, yo no acepto más, porque siempre aparecían personas, pero no eran de Dios. Yo sabía que no eran de Dios y ya veía así y yo dije, no, yo voy a hacer mi sacrificio. En esa oportunidad mi hermana me había dejado su vestido de novia y entonces yo dije, lo tenía guardado para mí, pero no tenía nadie tampoco. Entonces yo dije, yo agarré ese vestido, lo sacrifiqué en el altar, sacrifiqué lo que era mi quincena, mis décimos, todo lo que yo tenía. En esa oportunidad yo recogí $1,200 y yo los puse en el altar. Me recuerdo que yo estaba así, tan indignada por la situación y yo dije así, Señor, yo sé que en algún lugar de algún lugar de este mundo está un hombre de Dios solo igual que yo. Entonces ahí yo determiné y gracias a Dios apareció ese hombre de Dios. Poco a poco fui conociéndolo porque fue un pastor que me lo presentó. Entonces ahí tenía esa certeza, pues porque el pastor me conocía a mí y estando allá en Venezuela, él vio al obrero y entonces él se acordó de mí. Pues yo creo que fue Dios que le trajo a mente. Entonces ahí, gracias a Dios, ocurrió ese milagro. El pastor foi como aquele servo de Abraão que foi buscar esposa para Isaac. No caso, foi buscar esposo para Betsy. Não é assim, Joel? Venha para cá, por favor, acerque-se aqui. Então, você estava allá em Venezuela, não la conhecia ella, mas aí o pastor la conhecia ella, sabia da situação de ella, também da sua. E nisso, antes de falar do encontro de vocês dois, como era su Harán e su Canaán? Bueno, señor, mi Harán era enfermedades. Yo llegué a la iglesia desahuciado por la ciencia médica. Mis padres vendieron todo, vendieron carro, vendieron cadena, vendieron joya, pero ellos practicaban mucho la santería. O sea, sacrificaban para el mal. Para el mal, exactamente. Y llegué a la iglesia
por un familiar que ella llegó a mi madre y le dijo, mira, yo tengo el lugar donde él puede ser curado, donde él puede salir. Yo duré casi 2 años sin estudiar, sin trabajar, en cama. Y me llevaron a la Iglesia Universal. Ahí llegué yo a la iglesia y llegué en una campaña. Me acuerdo yo que cuando yo llegué a la iglesia, el pastor estaba hablando de la campaña de Israel. Y era tanta mi fe que yo había entendido que la campaña era para una fecha y yo no tenía nada porque yo no trabajaba. Entonces yo fui sacando mi sacrificio vendiendo helado. Usted salió a la calle a vender helado para generar su sacrificio. Para generar mi sacrificio. Y cuando yo generé mi sacrificio, yo fui a entregar a la iglesia y el pastor me dijo a mí, no, todavía falta un mes para la entrega. Y yo, bueno, pero ya yo tengo mi sacrificio y entregué mi sacrificio. Y o sea, usted se apresuró, ¿verdad? Me apresuré un mes antes de la entrega. Y gracias a Dios, hoy estoy curado, desahuciado. Luego vino los grandes ingresos económicos, vino la prosperidad, vino la transformación de mi familia, pero me faltaba la vida sentimental. De verdad, yo nunca vino a mi cabeza luchar por mi vida sentimental. Hasta que llegó ese hombre de Dios y me dijo, mira, tú eres el elegido. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Para qué? Me dice, yo pensaba que era para ir a un barrio a buscar personas. Y me dijo, no, quiero que conozca una persona. Y me mostró la foto hoy de mi futura esposa. Y entonces, bueno, fue un dilema para mí. Yo decía, Dios mío, yo nunca he pasado por esto. Pero tomé la decisión, busqué la dirección de Dios y Dios me dijo, sí. Entonces, ahora ustedes dos están casados. Sí, Señor. Entonces, Dios arregló su salud, arregló su vida económica, arregló también su vida que estaba desordenada y reunió ustedes y ahora los dos están casados. Sí, Señor. Ahora casados, juntos, ¿continúen en el altar? Sí, señor, claro. Yo, por ejemplo, yo tengo un negocio así de alquiler, yo tengo un apartamento alquilado. Igual él también ya está, lo que es progresando, porque él también tiene su carrera. Igual estamos los dos ya juntos en la fe para entonces tener nuestra empresa. ¿Y en esta campaña paró por aquí o va por más? No, Señor, voy por más. Ya está en el altar. Ya, hace rato estoy en el altar. Desde que llegué a la Iglesia Universal estoy en el altar. Nunca voy a bajar del altar. Y de la terapia, o sea, siempre la terapia, yo le digo así a las muchachas, o sea, la terapia no era que iba a encontrar a alguien allí, pero Dios me estaba preparando. Y siempre perseverando, haciendo votos, no desistiendo, a pesar de que no veía nada. Así que a veces dice, oye, no hay nadie ahí, pero yo igual seguía creyendo porque tenía que ser de Dios y del altar. O sea, en el altar ustedes se tornaron hijos de Abraham. Sí, Señor. Sí, Señor. Incluso hubo una campaña porque yo vine, la conocí, después ya fue a Venezuela, ella me conoció mi familia, nos liberaron el noviazgo, pero hubo un momento que duramos 2 años sin vernos por la situación entre los dos países, la visa, los problemas, y no pudimos, ninguno de los dos podernos ver. Y entonces yo le dije, vamos al altar con todo. Y sacrificamos nevera, cocina, yo sacrifiqué el carro de mi papá, yo pedí mi parte, lo sacrifiqué. Ella sacrificó todo lo que tenía y hoy, gracias a Dios, ya estamos juntos. Entonces, Dios ha hecho la obra completa. ¿Cuál es el consejo, Beth, que usted da? Porque existen muchas obreras, existen muchas mujeres en la iglesia y hombres también que están con la vida sentimental amarrada y ya desistieron. Já dijeron, não, para mim já não tem mais salida, aqui não há homem para mim. Ou muchachos também que dizem, não há mulher para mim. Estão aí entregados, resignados. Você disse uma e outra vez que você estava indignada, porque quem é filho de Abraão vive indignado. Atenção, há uma diferença entre estar indignado com os problemas e rebelar-se contra Deus. Há muitos que, em lugar de estar indignados com a situação, estão rebelados contra Deus. Ah, se Deus não me escute, então não vou fazer mais nada. Não, isso é rebelião. Isso não é indignação. A indignação espiritual, não a indignação carnal, mas a indignação espiritual é aquela que leva a pessoa a lutar em el altar, porque cree que en el altar vai resultar. Que conselho você daria a esta pessoa que está, talvez, já rebelada contra o altar e não indignada contra a sua situação?
No, que ella tiene que perseverar en el altar, porque si uno sirve a Dios y uno hasta le dice a las personas que ellas perseveren por su salud, y si uno también está por una situación, uno también tiene que luchar y perseverar hasta ver esa victoria y seguir, porque todo es para la honra y gloria de Dios. Así que uno no puede desmayar, porque es con Dios, tiene que ser de Dios, no puede ser de más nada, así que tiene que ser del altar. Entonces, en esta campaña va por más. Sí, Señor, claro que sí. Ahora con mi esposo mucho más. Amém. Que Deus lhe siga bendiciendo mais e mais. Aí está o exemplo de uma fé prática em el Deus de Abraão. Agora, antes de fazer a oração, eu quero que você me acompanhe nesses versículos. Hebreus capítulo 11, versículo 17, 18 e 19. Diz assim: Por la fé Abraão, que havia recebido as promessas, foi puesto a prueba e ofereceu a Isaac su único hijo, a pesar de que Deus lhe havia dito: tu descendência se estabelecerá por meio de Isaac. Você vê que Deus pediu a Abraão aquilo que seria o início de todas as conquistas de Abraão. Como pode Deus pedir algo que ele necessitaria para conquistar? Mas é porque Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está delante de seus olhos. E Deus vê, Deus mira para muito mais allá. E é essa visão espiritual que você tem que ter. Então, disse a palavra de Deus: porque considerava Abraão que Deus tem poder hasta para ressuscitar a los muertos. E assim, no sentido figurado, recobrou a Isaac de entre os muertos. Então, o que entendemos é que Abraão, ele considerou Deus poderoso para ressuscitar a Isaac. Ou seja, considerou Deus maior que ele Isaac. Muitas pessoas não vêm para o altar e perdem a oportunidade de serem transformadas e ter a vida cambiada, porque já considera que aquilo que Deus está pedindo é maior que Deus. E mientras você considerar que o que você já conquistou é maior que Deus, então você nunca vai obter algo extraordinário. Então, haga sua parte, não huya do altar, mas bem, abrace o altar, lance-se, assim como Betsy, assim como Joel. Eles se lançaram, eles venderam nevera, venderam muebles, eles fizeram sacrifícios que chamaram a atenção de Deus. Eles não deixaram o sacrifício escapar, eles amarraram seu Isaac como Abraão isso, ao altar, e por isso a vida de eles hoje cambiou completamente. É o que vai acontecer com a sua também. E por isso agora nós vamos orar logo depois de esta pausa. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz, porque cuando él era uno solo, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Si miramos a Abraham, encontramos el modelo de vida que Dios promete para sus siervos. Prosperidad, matrimonio, familia, salud, vida espiritual plena, el logro que todos quieren. El mirar a la vida de Abraham es tener el ejemplo, pero mirar e imitar lo que hizo cuando salió de Harán es donde encontramos su secreto, la obediencia. Sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Abraham, viejo a los 75 años, abandonó su tierra, sus parientes, la casa de su padre, sus amigos, sus posesiones, mirando un lugar aún desconocido, pero ciertamente mucho mejor. Abraham aprendió que para ser la propia bendición tendría que sacrificar. Aprendió a vivir por la fe en los desiertos y con cada perseverancia obtuvo una experiencia, y para cada experiencia una nueva esperanza.
Fue aprobado y bendecido en todo. Se convirtió en el padre de una gran nación y amigo de Dios. Incluso hoy podemos seguir los pasos del patriarca. Dios los llama a todos. Sí, Dios te llama a salir y dejar atrás una vieja vida. Dejar el pecado, la miseria, las enfermedades y todas las fallas para escribir una nueva historia. Participe en la hoguera santa en la fe de Abraham. La oportunidad de escuchar y obedecer el mismo llamado. Vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. La oración es el hilo que nos une a Dios. A través de ella, nos libramos de la cadena que nos aprisiona, de la muerte que nos persigue, y encontramos la verdadera razón de vivir. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor, mi Deus e mi Padre Celestial, aqui estamos em Tu presença, em Tu casa, delante do altar, já preparando-nos, porque este jueves, viernes, sábado e domingo serão os dias clave para que haja uma transformação completa na vida de todos os que estão em la fé de Abraão. Mi Deus, quando esta persona estiver aqui conosco e subir este altar para colocar em ele su Isaac, confiando, crendo, o Senhor hará na vida deles, como isso na vida de Betsy e Joel, e aún mais, porque o Senhor é muito mais poderoso de lo que imaginamos, pensamos. Então, nesse momento, envia tus ángeles para repreender a los espíritos de florreira, de trava, de atadura, a los espíritos que querem impedir essa pessoa de ter o nível de vida de um filho de Abraão, Senhor, porque um filho de Abraão não pode viver com uma vida travada, amarrada, não. Um filho de Abraão tem que ser cabeça, tem que sair adelante. Oh, mi Padre, vem e haga tus maravilhas, Senhor, porque não são poucas as pessoas que a história de ela se resume a fracasso, a derrota, mas os filhos de Abraão, a história de eles tem que resumir-se em conquista, em vitória, em prosperidade, em uma vida digna, em uma vida bendecida, em nome do Senhor Jesus. Acepta nosso clamor e oração, mas acepta também o sacrifício que todos colocaremos em el altar, porque haverá um antes e um depois. Eu determino, mi Padre, que aqueles que estão em um hospital, há pessoas no hospital que não poderão vir, pero vão mandar seus votos por um familiar. Há pessoas que estão na cárcel, não podem vir, mas vão mandar seus votos por um familiar. Mi Deus, em nome de Jesus, ajuda a aqueles que estão em la fé, e que depois dessa campanha, mi Padre, o testemunho de eles seja tão extraordinário quanto o sacrifício colocado em el altar. Em la mesma proporção, que a proporção da fé seja a proporção da conquista. E se a fé é sobrenatural, então as conquistas sejam sobrenaturais. E a maior de todas, que é o Espírito Santo, a salvação, o encontro com Deus. Oh, Espírito de Deus, haga isso. Entregamos em tus manos a tu pueblo e bendecimos a todos los que estão em esta fé e los que entrarão em esta fé en estos dias. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e quienes cream digam amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, a hora depende de você. Uma atitude de fé que você tome, apoiado em la voz de Deus, pode transformar toda a sua vida. Uma pessoa me buscou esses dias e me disse assim: pastor, eu hice mi voto com Deus e eu me propuse a vender algumas coisas que tinham, uma refrigeradora, e se me danhou e não consegui vender. Mas eu não vou parar por aqui. Eu me acordei, Deus me hizo acordar que tinha outra coisa que podia sacrificar, e eu vou sacrificar. Esse é o Espírito. Se você percebe que o diabo te trava de uma maneira, você vai por outra. Você não pode parar
ou amarrar-se ou quedar travado por causa das dificuldades ou das pedras de tropeço que o diabo coloca. Mas bem, se o diabo coloca uma pedra de tropeço, você tem que animar-se a ir por mais, porque Deus vai ser algo extraordinário em sua vida. As lutas são a prova de que a vitória será grande. Ok? Que Deus bendiga a todos e hasta pronto. Es la voz del Dios de Abraham, que hace del frustrado el padre de una gran nación. Es la voz del Dios de Abraham, que hace del frustrado el padre de una gran nación. Es esa voz que me hace ir a sacrificar en el altar. Es esa voz que me hace regresar ahí, donde el padre de la fe la escuchó y de allí también salió. Es esa voz que me dice hoy, de adelante no desistas. Esa voz me dice